Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si ya has estado viniendo desde hace varias semanas, ya sabes, entonces estamos estudiando la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, y para quienes hoy se integran por primera vez, la manera en la que estudiamos la palabra de Dios es verso a verso. Vamos desde principio a fin por cada libro de la palabra del Señor. En esta ocasión estamos estudiando Corintios. Si te estás integrando ahorita, puedes tener acceso a las enseñanzas, a los sermones de los capítulos 1 al 10, que están en nuestra página de YouTube. Si los quieres, te los podemos hacer llegar o los puedes tú buscar directamente en internet y los vas a encontrar ahí. Ok, hoy vamos a comenzar este capítulo 11 y acabamos de terminar al final del capítulo 10 de revisar toda una sección que había comenzado en el capítulo 8 que está relacionada con la libertad en Cristo. Ahora Pablo va a cambiar un poco este tema, pero no va a abandonar los principios que él expuso en las porciones anteriores, sobre todo en aquellos que tienen relación con la libertad que tenemos en Cristo. Antes de empezar y a revisar el pasaje de hoy, quisiera ilustrarte con dos situaciones, algo que nos puede ayudar a poder empezar a aterrizar hacia dónde va el pasaje del día de hoy. ¿Quién no conoce un semáforo? Todos conocemos los semáforos, ¿no? De ahí a que los respetemos es otra cosa, pero todos conocemos qué son los semáforos, sabemos para qué existen. Ahora, imagina una ciudad en la que no hubieran semáforos, hubiera sobrepoblación y cada persona tuviera su propio carro, pero no hay semáforos, ni siquiera disco de alto en cada esquina. ¿Qué es lo que sucedería en un contexto como ese? Nos encontraríamos con accidentes, nos encontraríamos con choques, gente herida, eventualmente gente muerta. El semáforo, entonces, ¿para qué sirve? El semáforo sirve como una protección que no nos quita la libertad, sino que es una protección que nos ayuda poniendo orden. Cuando estamos en rojo, llegamos a la esquina en el carro y llegamos allá y el semáforo se pone en rojo, ¿qué es lo que hacemos? Si somos buenos ciudadanos, nos vamos a detener. Si no, pues igual, como alguien me dice por ahí, el amarillo significa písale más fuerte para que alcances a cruzar. Cuando se pone en rojo es detente completamente, ¿no? Cuando estamos detenidos ahí, y quiero compartir esta ilustración contigo porque quiero que algo de lo que vivamos fuera de aquí traiga a la memoria las cosas que vamos a platicar hoy. Entonces espero que cada vez que llegues a un semáforo en rojo te acuerdes de lo que vamos a considerar el día de hoy. Cuando tú llegas al semáforo y el semáforo está en rojo, pregunta, ¿quién tiene la autoridad, tú o el semáforo? Ok, podemos todos estar de acuerdo en que nosotros tenemos el potencial de hacer algo, nosotros tenemos el potencial de hacer una infracción, nosotros tenemos el potencial de mirar para todos lados, ver si hay alguna patrulla, ver si hay cámaras y pisar el acelerador. O esperarnos hasta que el semáforo cambie de rojo a verde y podamos avanzar. El semáforo tiene la autoridad y el conductor debe sujetarse a esa autoridad. Cuando tú y yo llegamos al rojo, reconocemos la autoridad del rojo y nos sujetamos a ella, estamos reconociendo que hay un orden y que ese orden es por nuestro bien y por el bien de los demás. Porque ¿qué pasa si nosotros aceleramos cuando estamos en rojo y viene un carro en el sentido perpendicular? Nos vamos a golpear. Y eventualmente quien estaba pasando bien por su carril va a sufrir las consecuencias de la imprudencia de quien pasó en rojo. El segundo escenario, ya que estamos en el Mundial, un partido de fútbol, un equipo de fútbol. ¿De qué está compuesto un equipo de fútbol? Pues los jugadores y el director técnico. Hay un montón de gente más asociada ahí, pero vamos a enfocarnos en estos dos, equipo y el director técnico. ¿Qué hace el director técnico, el DT? Este da las instrucciones, este es el que planea, es el que decide la táctica.
¿Qué hacen los jugadores? Los jugadores deben confiar en el DT. Si el DT hace la táctica, los jugadores confían en el DT, eventualmente la táctica se va a poder desarrollar y eventualmente el equipo va a poder ganar. Si el DT es bueno, los jugadores tienden a confiar en el criterio del DT. Pero ¿qué pasa si el DT es malo? O si el DT es bueno, pero si los jugadores deciden ignorarlo. El equipo se desordena, naturalmente. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Ok. En el pasaje de hoy, Pablo habla de un orden que es similar. Vamos a leer acerca de cabezas, autoridad, sumisión, y muchos podemos tener tal vez la tentación a pensar en conceptos como opresión, desigualdad, machismo. Pero en el fondo, Pablo está hablando de orden. El orden en la iglesia es como el semáforo que nos da seguridad. Como cuando los jugadores confían en el director técnico. Y Pablo aquí no está hablando de un DT que sea autoritario. Está hablando de Cristo, quien viene a nuestro equipo, quien desciende hacia nuestra arena y comparte junto con nosotros. No es alguien ajeno viendo el partido y ordenando desde los cielos, sino que es alguien que se ha hecho hombre como tú y como yo y que estuvo en la arena y que por lo tanto entiende lo que los jugadores pasan. Cuando los jugadores que somos nosotros confiamos en el DT, que es un buen DT, el mejor de todos los que podamos tener, entonces la iglesia funciona bien. ¿Cuál es el objetivo de la lección de hoy, de la enseñanza de hoy? Es reconocer que la adoración cristiana debe reflejar el orden de la creación. Lo voy a repetir una vez más. Reconocer que la adoración cristiana debe reflejar el orden de la creación. La enseñanza y el pasaje de hoy lo vamos a dividir en 3 secciones. Hoy vamos a considerar desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el versículo 16. Y estas 3 secciones en las que vamos a dividir el pasaje hacen referencia a los elementos relacionados con la adoración de la iglesia. ¿Cuál es el primer elemento? El principio de liderazgo y sujeción. Eso lo vamos a considerar a partir de los versos 1 al 3. El segundo elemento relacionado con la adoración de la iglesia es el uso cultural. Eso está en los versículos 4 al 10 y 13 al 15. Por último, el último elemento en este pasaje relacionado con la adoración de la iglesia es la necesidad mutua y la dependencia de Dios. Desde los versículos 11 y 12, también el versículo 16. A medida que vayamos avanzando entonces, el punto 2 y el punto 3, vamos a considerar una porción, luego nos vamos a saltar algunos versículos. Entonces, aquí va a estar ordenado en la presentación. ¿De qué no habla este pasaje? Este pasaje no habla de adoración verdadera, sino que habla del orden de la adoración, aunque pone la base, como lo veremos en un momento, sobre nuestro Señor Jesucristo. Se trata del orden en la adoración pública, como lo que desarrollamos aquí cada domingo, como lo que se desarrolla aquí cada sábado en la reunión de mujeres, o en la reunión de hombres, o en la reunión de jóvenes, o lo que están haciendo nuestros pequeños y nuestros adolescentes ahorita en sus clases. Pero no perdamos de vista lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por lo tanto, los principios que vamos a considerar en este pasaje se extienden mucho más que estas 4 paredes. ¿Ok? Entonces, en principio, se refiere a lo que ocurre aquí en la adoración pública, pero los principios que están en este pasaje se extienden hacia el exterior y los podemos aplicar y los debemos aplicar a toda nuestra vida. Vamos con el primer punto. El principio de liderazgo y sujeción. ¿Qué dice el versículo 1 de nuestro pasaje? Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo.
¿Qué declaración la del apóstol Pablo? ¿Qué declaración? Hemos pasado por esta afirmación antes, la hemos mencionado como algo, ¿cómo lo puedo decir? Como algo muy fuerte del apóstol. ¿Quién estuviera en los zapatos del apóstol Pablo como para decir, hey, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, porque yo estoy imitando a Cristo? Bueno, ¿a qué se refiere esta afirmación del apóstol Pablo? No perdamos de vista lo siguiente. Estamos saliendo del capítulo 10. ¿Qué está hablando el capítulo 10? ¿Qué está hablando Pablo en el capítulo 10? ¿Cómo termina el capítulo 10? Versículo 31. Dice, así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está hablando de los límites de su libertad. Eso fue lo que consideramos la última lección de Primera de Corintios, los límites de la libertad y que esta libertad debe usarse para que todo lo que se haga dentro de esos límites glorifique al Señor. O dicho de otra forma, nosotros usamos correctamente nuestra libertad cuando todo lo que hacemos tiene el propósito de honrar y glorificar al Señor. En el contexto del capítulo 10, este uso de la libertad se da por el testimonio ante gente que no es creyente. Las personas que por conciencia tienen estos problemas con la comida, ¿lo recuerdas? Si alguien te invita a comer y no te ha dicho que la carne sacrificada a los ídolos, come, sin problema. Pero si esa persona que te invita a comer es un no creyente y te dice que la carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no lo hagas. Para que no hagas caer a esa persona. Tiene que ver con un testimonio de lo que quienes no son cristianos esperan de quien sí es cristiano. Entonces, esta afirmación, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, tenemos que rastrearla desde antes. Pablo está diciendo, lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estoy imitando a Cristo, que todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. Es decir, cuando Pablo está diciendo, imítenme a mí, lo que él está haciendo es apuntar hacia Cristo, es decir, hacia un carácter hacia Cristo. Usen su libertad para glorificar y honrar al Señor, así como yo lo hago. Si me van a imitar en algo, que sea en eso. He decidido usar mi libertad dentro de estos márgenes, en donde todo lo que hago glorifica al Señor. Esta relación que hace Pablo con Cristo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, apunta hacia la relación entre Cristo y el Padre. En Juan 6, 38, Jesús dijo, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Eso es lo que Pablo está imitando. Y eso es lo que le pide a los corintios que hagan. Y eso es lo que nos pide a nosotros hoy, Semilla Ensenada, que hagamos. Que imitemos a Pablo porque él imitaba a Cristo y Cristo en todo se sujetó al Padre. Si tenemos que apuntar nuestra vista entonces hacia un modelo perfecto, no es hacia Pablo, sino es hacia Cristo. Nademos un poco más profundo ahora, en estas aguas en las que nos estamos sumergiendo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, leemos que amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. En otras palabras, demos algunos pasitos para atrás. Jesús amó a Dios al obedecer sus mandamientos. Pablo amó a Dios al imitar a Cristo y obedecer a Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a los corintios, amen a Dios obedeciendo sus mandamientos para que entonces todo lo que hagan glorifique al Señor. Eso es lo que nos dice a nosotros el día de hoy. Iglesia, Semilla, amen a Dios, ama a Dios,
obedeciendo sus mandamientos, solo entonces todo lo que hagas glorificará al Señor y traerá honra a su nombre. ¿Tu vida está glorificando a Dios? Examinémonos para responder a esta pregunta. ¿Todo lo que hacemos está glorificando al Señor? La adoración se debe dar en un contexto de sujeción a Dios y a sus mandamientos. Pero la pregunta aquí es, ¿y quién puede alcanzar ese estándar? ¿Quién puede imitar 100% a Cristo si Él es el estándar y Él es la regla de medida? Entonces, ¿quién puede seguir los pasos del Maestro de manera perfecta? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por esta razón, la salvación no es por obras, sino que es por gracia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el único que pudo seguir la ley a la perfección. Y Cristo, al seguir la ley en la perfección máxima y sublime, hoy nos da esa justificación a nosotros si nosotros creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Gracias al Señor por eso. Ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar sin Dios. Entonces, la respuesta que te había dado al principio es una respuesta incompleta. ¿Quién puede alcanzar ese estándar? Nadie. Sin Dios. Quienes tenemos el Espíritu Santo sabemos eventualmente que estamos camino hacia alcanzar ese estándar en un proceso que se llama madurez, santificación. Pablo va a desarrollar esta idea ahora y él nos va a enseñar el orden en la adoración utilizando el modelo del liderazgo que se vive en sujeción. Pensemos en esta afirmación considerando el versículo 1. Pablo nos va a enseñar que el liderazgo, imítenme a mí, se vive en sujeción a Cristo, así como yo imito a Cristo. ¿Lo puedes ver? Versículos 2 y 3 de nuestro pasaje. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Qué interesante cómo empieza Pablo esta sección. Empieza reconociendo que los corintios han guardado sus enseñanzas, los está afirmando, pero ahora les va a ampliar el conocimiento, les va a ampliar el entendimiento y les va a enseñar algo más. En el versículo 3, Pablo enseña lo que se conoce como el principio de la cabeza. La palabra que utiliza ahí Pablo es cefalé o kefalé. Esta palabra implica dos cosas. Implica autoridad y por otro lado implica fuente u origen. ¿Autoridad en qué sentido? Autoridad en cuanto a representación. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Él representa a la iglesia ante Dios. El hombre, por otro lado, tiene un rol de liderazgo en el hogar y también en la iglesia. Pero también esta palabra de cabeza o cefalé tiene una connotación de fuente u origen. ¿En qué sentido? En el sentido de que Eva procede de Adán y no Adán de Eva. Esto implica orden, no implica diferencias en valor, sino que simplemente implica un orden de creación. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? ¿A quién creó Dios en primer lugar? ¿A quién creó Dios en segundo lugar? Este modelo de liderazgo, este modelo de la cabeza, este modelo de orden, es un diseño de Dios desde antes que el hombre pecara. Esta argumentación ya se ha dado muchísimas veces y de hecho Pablo aborda ese tema también en este pasaje. Dios crea al hombre, del hombre Dios crea a la mujer
Y Él diseña una estructura de relaciones entre ellos, una estructura jerárquica. Y cuando digo jerárquica no me refiero a la jerarquía que está empañada por el pecado como la que conocemos nosotros hoy, en donde tenemos un líder opresivo y tenemos a alguien que es liderado y que es mal influenciado en un sentido físico, emocional, no sé. Estoy hablando de jerarquía en cuanto a orden, en cuanto a estructura, ¿ok? Dios crea esta estructura desde antes de que el hombre pecara. ¿Qué significa eso? ¿La estructura es perfecta o no? Si Dios lo hizo antes de que el hombre pecara, la estructura es perfecta. El diseño de Dios es perfecto. ¿Qué es lo que pasa en Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca? El pecado distorsiona absolutamente todo. Y las relaciones entre hombre y mujer se distorsionan. Esta maldición que Dios le da a la mujer cuando dice, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. En otras palabras, vas a querer tú dominar, pero él te va a dominar a ti. Esto no es en un buen plan. No es en un plan de te amo y como quiero lo mejor para ti, entonces te voy a decir qué hacer, porque yo quiero lo mejor para ti. No es en un buen plan. Él te dominará es literalmente él te someterá a la fuerza. Y si no es a la fuerza física, es a través de la manipulación o a través de la fuerza emocional. En estas diferencias de estructuras biológicas entre el hombre y la mujer, ¿quién tiene las de ganar? Naturalmente el hombre tiene las de ganar. ¿Por qué? Por una estructura ósea diferente, por una estructura muscular diferente, por una estructura mental diferente. ¿Significa eso que el hombre vale más que la mujer? Bajo ninguna circunstancia, simplemente estamos haciendo alusión a la biología. Hay cosas distintas entre el hombre y la mujer. Entonces, si se trata de dominar a la fuerza, ¿quién tiene las de ganar? El hombre. El hombre tiene las de ganar. Entonces, esta estructura jerárquica que te menciono está distorsionada por el pecado y cuando tú y yo la vemos según el mundo la ve, entonces volvemos a palabras como la que te decía en la introducción: opresión, sometimiento, machismo. Pero cuando lo vemos a través de la palabra de Dios y tú y yo, si somos creyentes, tenemos el deber de observar estas relaciones a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta primero que este es un diseño de Dios y que por lo tanto es perfecto. Aquí Pablo está diciendo lo siguiente: el Padre es cabeza de Cristo, quien a su vez es cabeza del hombre, quien a su vez es cabeza de la mujer. Permítame tomar 10 segundos para decir lo siguiente. Alguien tal vez pudiera preguntar, oye, pero Cristo no es Dios, entonces ¿cómo es eso de que el Padre es la cabeza del Hijo? ¿Cómo es eso de que el Padre es la cabeza de Cristo si ambos son Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, Cristo voluntariamente se somete al Padre, ¿ok? Nuevamente, no estamos hablando de diferencia en cuanto a valor, no estamos hablando de diferencia en cuanto a dignidad, estamos hablando en cuanto a sujeción voluntaria. Cristo voluntariamente se sujeta al Padre. Y ese es el modelo que Pablo trae ahora a colación para abordar la sujeción de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En cuanto a la sujeción de Cristo al Padre, el hombre debe someterse voluntariamente a Cristo, imitando la sujeción de Cristo al Padre. Y la mujer debe someterse voluntariamente al hombre. No es el tema de hoy, pero sí no quisiera avanzar más allá sin hacer la siguiente observación. Cuando la palabra de Dios hace indicaciones como esta, no se queda simplemente aquí y dejando mucho a la imaginación. La palabra de Dios es clara en otros pasajes de la Escritura respecto a esto. No es el tema, por lo tanto no lo voy a traer para estudiarlo, pero sí quiero mencionarlo. Hombres, el mandato no es para nosotros. No es que nosotros tengamos que sujetar a nuestras mujeres. El mandato no es para nosotros, el mandato es para ellas. Que la mujer se sujete a su marido de manera voluntaria.
de manera libre. Antes de nosotros, como hombres, querer sujetar a la mujer para hacernos cargo de un mandato que no se nos dio a nosotros, ocupémonos mejor del mandato que sí se nos dio, que es que nosotros nos sujetemos a Cristo. Porque en la medida en la que nosotros nos sujetemos a Cristo, nuestra esposa voluntariamente va a sujetarse a nosotros. ¿Te das cuenta cómo solamente el Espíritu Santo puede transformar esa relación? Ya no se trata de control, sino que se trata de sujeción por amor. Sujeción en términos de Cristo, quien se dio por la iglesia. Por lo tanto, el tema del liderazgo tiene que ver con servicio. Qué interesante. Bueno, hasta ahí voy a dejar ese comentario. Voy a continuar. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué este versículo está en este pasaje? Porque la adoración pública, lo que nosotros hacemos aquí, debe seguir ese orden, debe respetar ese orden. En la medida en la que nosotros sigamos aquí ese orden, estaremos imitando la sujeción de Cristo al Padre. ¿Te das cuenta cómo habla de orden? Y para eso trae a colación el Génesis, trae a colación la creación desde antes de la caída y la expone para que los lectores, los corintios y hoy nosotros, podamos observar esta realidad. Ahora, Pablo va a abordar cómo se expresa este orden según la cultura. En los siguientes 2 puntos son puntos relativamente más cortos. Este primer punto era un punto un poco más largo porque consideré necesario hacer ciertas observaciones y aclaraciones, porque esto es lo que les da el sentido a lo que viene después. Vamos con el segundo punto, que es el uso cultural. ¿Ok? Versículos 4 al 10. Versículo 4 dice: el hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Nos saltamos al versículo 13. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Acá observamos instrucciones acerca del cabello, del velo, su relación con la sujeción, con la cabeza de autoridad, y entramos en temas que son un poco espinosos, socialmente hablando. Aquí es donde vuelven a surgir palabras como opresión, machismo. Permítanme tomar unos minutos breves para contextualizar el pasaje que estamos estudiando hoy. Hablemos un poco acerca del contexto cultural. ¿Qué es lo que pasaba culturalmente en Corinto en el momento en que Pablo escribe la carta? Bueno, hay todo un culto de adoración a una diosa que se llamaba Afrodita. El culto a Afrodita incluía elementos como, por ejemplo, la prostitución sagrada. Las mujeres que participaban en esos cultos de prostitución sagrada tenían ciertas características. Una de estas características era, si tenían el pelo largo, lo llevaban sin arreglar, lo llevaban desordenado.
pelo suelto y sin arreglar, muy desordenado. O eran mujeres que se rapaban la cabeza. ¿Ok? ¿En señal de qué? En señal de devoción. Por otro lado, el velo era una señal cultural de respeto y de orden. ¿Para qué se usaba el velo? El velo era usado para indicar estatus matrimonial. Es decir, si una mujer estaba casada y no usaba su pelo largo, bien arregladito, o no usaba velo, lo que le estaba diciendo a todo el mundo implícitamente por una cuestión cultural es: estoy disponible. Estoy disponible. Como la religión del momento más fuerte era hacia Afrodita, que incluía prácticas sexuales, no es simplemente estoy disponible, es estoy disponible sexualmente. Puedes entender que esto era una deshonra para su marido. El cabello largo, por otro lado, para los hombres, culturalmente también era visto con malos ojos. ¿Por qué? Porque el cabello largo era visto en un hombre como un signo de feminidad, de homosexualidad. Pero por otro lado, cuando un hombre tenía el cabello largo, podía darse por ciertas condiciones, como por ejemplo, por duelo o por humillación. Como no era la práctica del Imperio Grecorromano en este momento usar el pelo largo, cuando algún hombre estaba en un proceso de duelo, de un sufrimiento muy fuerte, se cubría la cabeza con algún manto. Y eso era señal para todo el mundo de: estoy en humillación, estoy en un proceso de duelo. Entonces, observa cómo Pablo está tomando estos elementos que son culturales. Y ahorita nosotros ya podemos entender. Una mujer que no usa velo, una mujer casada que no usa velo, está diciéndole a la sociedad: estoy disponible. Es como si una mujer casada hoy no usara su anillo, ¿sabes? Es como si una mujer casada en redes sociales nunca publicara fotos de su esposo. Y de repente te enteras de que, órale, si está casada. O es como si un hombre utilizara algunos elementos físicos que están asociados con algo, con cualquier cosa menos con la masculinidad. Ahora, checa lo siguiente. Es posible que las personas de Corinto, los cristianos de Corinto, dijeran: hey, pero ya somos libres en Cristo. ¿Te acuerdas? Todo me es lícito. Por lo tanto, ya no tengo que sujetarme a las normas sociales. Una mujer ya no es necesario que se ponga el velo en la reunión de adoración, porque ya soy libre en Cristo y todas las cosas me son lícitas. Yo como hombre ya no tengo la obligación de cortarme el pelo. ¿Por qué? Porque ya soy libre en Cristo. Estoy hablando de la contextualización social, por supuesto. ¿Ok? Pero en una cultura en donde el velo comunicaba honor, quitárselo comunicaba vergüenza. Lo mismo para el cabello del hombre. Pablo está diciendo aquí que la adoración debe considerar las normas culturales de honra y de vergüenza. Está haciendo referencia a los usos y costumbres de su época. Eso lo puedes considerar en los versos 13 al 15, cuando Pablo dice: ¿no es obvio que esto es vergonzoso? ¿Tú piensas que Pablo está escribiendo en términos antojadizos? Si Pablo estuviera escribiendo en términos antojadizos, algo que sale de su ronco pecho y de su panza, simplemente de su emoción, ¿tú crees que el Espíritu Santo lo hubiera avalado como palabra inspirada para incluirlo dentro de la Escritura? Pablo no está hablando acá de una postura simplemente de gustos o algo así. Ahora, pudiéramos preguntarnos: ¿honra y vergüenza para quién? ¿Solamente para la cabeza, en el sentido de orden de liderazgo? Por supuesto que primero, honra y vergüenza, o honra o vergüenza para uno mismo. ¿Cuántas veces tú y yo nos mezclamos con las costumbres del mundo bajo la premisa de: ¿y qué tiene de malo?
Dime si eso no nos pasa. Cuando nos estamos mezclando con cosas que la sociedad hace y que la sociedad normaliza, y tú y yo nos empezamos a justificar y empezamos a... Ahí somos súper inteligentes para encontrar el camino. Y ahí sí nos ponemos en plan de... yo soy la persona más lógica que existe, porque voy a empezar a construir toda mi argumentación para llegar aquí a un fin. Y el fin máximo que nos puede ocurrir es, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué argumento, no? ¿Y qué tiene de malo? Pero si invirtiéramos la pregunta, ¿y qué tiene de bueno? Órale, o sea, no defiendas qué tiene de malo, sino que más bien defiende qué tiene de bueno. Debemos considerar el testimonio que estamos dando. Recuerda que venimos del capítulo 10. Y el uso de la libertad se da dentro del margen de lo que glorifica a Dios para no dar testimonio incorrecto a quienes no conocen al Señor. Por lo tanto, todo lo que pase acá debe seguir un orden. ¿Para qué? Para glorificar al Señor y dar un buen testimonio a la gente que no es creyente. Ahora, ¿estos usos y costumbres son aplicables hoy? ¿El velo y el pelo corto en hombres? Creo que esa pregunta ya la puedes responder viéndonos. ¿No ves a ninguna mujer con velo? Si me hubieras conocido hace 2 años, hubieras visto que mi pelo estaba hasta aquí. Entonces, no tiene que ver con eso. No es que Pablo esté poniendo un mandato que sea trascendente a todo el tiempo y las mujeres por siempre deban usar velo y los hombres por siempre deban usar el pelo corto. Acá lo aplicable es el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es que la adoración debe ser sensible a la cultura, pero sin comprometer el Evangelio. ¿Qué sí está permitido? Y no deshonra a mi cabeza entonces. Esa es una pregunta interesante. Y creo que dependiendo de a qué iglesia vayas, pudieras tener una respuesta diferente de qué sí está permitido y qué no. Permíteme compartir rápidamente mi experiencia en la iglesia allá en Chile. Ya se ha dicho acá, el pastor Juve lo decía, las cosas que a él le imponían cuando era pequeño, ¿no? Ir al cine, por ejemplo. A mí, aparte de impedirme ir al cine porque era pecaminoso, no me dejaban jugar fútbol. Por eso los chilenos somos tan malos para el fútbol. Esa es la razón de por qué no estamos en el Mundial. Dios mío. ¿Qué daño ha hecho una mala interpretación de la palabra del Señor a un país entero? En serio, fuera de broma, no nos dejaban jugar fútbol porque eso era del diablo. ¿Por qué? Porque cuando estás jugando fútbol, la adrenalina sube, pues. Y cuando la adrenalina sube, eventualmente te va a controlar. Y vas a decir cosas que no están bien y vas a patear a alguien si no está, no sé, si no tienes autocontrol, pues. A propósito, al rato tenemos fútbol. Ajá, al rato tenemos fútbol. Entonces ya estoy entrenando mi patada. Pero imagínate el crecer en un ambiente como este. Claro, a mí me traían con el pelo cortito desde que era chiquito. Y las mujeres de la iglesia eran mujeres que traían el pelo muy largo y muy bien acomodadito. Entonces, en ese sentido, muy bíblico el asunto, ¿no? Pero yo escuchaba a los hombres, cuando no estábamos en un contexto de iglesia, reírse de chistes de doble sentido. Yo veía a las mujeres, fuera de un contexto de iglesia, hablar mal de otras personas. Entonces, por una parte se intentaba respetar lo que aquí está a rajatabla, en un sentido muy estricto, pero por otro lado, habían cosas del corazón a las que nadie prestaba atención, porque eran normales. Y aquí pudiéramos empezar a sacar muchos temas a colación, como por ejemplo, pues la vestimenta. Otra vez, a mí me ponían corbata cuando era chico, cuando era niño, me llevaban con corbatita. Mi camisita, mi pantalón, por eso cuando llegó el momento me rebelé. Y dije, nunca más uso corbata, y por eso sigo a mi pastor. Me acuerdo
también que en este sentido la iglesia allá era una iglesia muy tradicional a este tipo de costumbres. Las mujeres usaban el pelo muy largo, como te digo, muy bien acomodado, pero la ropa que usaban era tan entallada que literalmente no dejaba nada a la imaginación. Y los hombres no se quedaban afuera tampoco. Habían hombres, ahorita es más común, pero en ese tiempo no era tan común que hubieran hombres preocupados de su aspecto físico, ¿sabes? Haciendo mucho ejercicio. Es como aquí, pues, esa moda llegó tarde. Entonces, ahorita, los que no alcanzamos a hacerlo en su tiempo, pues necesitamos meterle un poco más, ¿no? Llegó tarde, pues. Pero habían hombres que también tenían ya una cultura de hacer ejercicio y eran hombres que tenían un cuerpo muy trabajado, pero igual que las mujeres, ropa tan entallada que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Ahora, ampliemos un poco más, el contacto físico, los abrazos con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, los toques eventualmente, que tú dices, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Nada más es mi hermana en Cristo. Entonces estoy ejercitando el amor entre hermanos, porque la Biblia nos llama a amarnos unos a otros. Te digo, ahí nos ponemos súper bíblicos. ¿Qué pasa con los mensajes privados que te mandas con alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa? ¿Quién se mete en esas pláticas a través de redes sociales, en donde nada más tú y la otra persona conocen qué es lo que están hablando? Eso es lo que tú crees, tú y la otra persona, porque hay un tercero que está ahí, que es Dios, que está leyendo todo lo que estás poniendo, y aún antes de que lo pongas sabes cuál es el deseo, sabe cuál es el deseo de tu corazón, que no estás controlando y que estás dejando libre al escribir un hola sin ninguna mala intención, pero que sabes que está buscando algo incorrecto. ¿Por qué el uso correcto de las costumbres culturales es importante para la adoración? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre, como lo leemos en el versículo 7. Aquí el hombre tiene una función de representación directa de Dios en el orden de la creación. Cuando Dios crea al hombre y lo pone sobre el huerto del Edén, el hombre es su representante ante toda la creación. Tiene un sentido de representación directa. Y la mujer representa al hombre, la mujer representa a Dios, pero a través del hombre. ¿Por qué? Porque primero fue creado Adán y de Adán fue creada Eva. ¿Significa esto que Eva no fue hecha a la imagen de Dios? Por supuesto que no. Eva también fue hecha a la imagen de Dios. Nada más que en un sentido de representación directa, esta función fue dada específicamente al hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que entre el hombre y la mujer hay complementariedad. Por eso Pablo trae el argumento de la creación. La primera mujer provino del hombre y fue hecha para el hombre, no el hombre para la mujer. Esto no implica bajo ninguna circunstancia inferioridad, sino complementariedad. La mujer, como te digo, también fue hecha a imagen de Dios, pero Pablo aquí está enfatizando el orden de representación. La adoración que desempeñamos en este lugar debe respetar ese orden. Vamos con nuestro último punto, la necesidad mutua y la dependencia de Dios. Versículos 11, 12 y 16. Dice el versículo 11. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Y el versículo 16 dice, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias del Señor. Después de establecer la autoridad
Pablo enfatiza lo siguiente, que es la base de esta autoridad. Primer punto, la mujer no es independiente del hombre. La mujer necesita al hombre. El hombre no es independiente de la mujer. El hombre necesita a la mujer. Y finalmente, y en última instancia, todo proviene de Dios. ¿Qué significa eso? Que tanto hombres como mujeres necesitamos a Dios, quien es la fuente última de autoridad por sobre toda la creación, incluyéndonos a nosotros. La jerarquía de orden, entonces, está sobre la base de que el hombre sin la mujer está incompleto y que la mujer sin el hombre está incompleta, porque ambos fueron creados para ser una sola carne. Pero, al mismo tiempo, que si ambos se unen en una sola carne y no tienen a Dios, ambos, a su vez, están incompletos. La autoridad no es para el orgullo del hombre, ni la sujeción para la humillación de la mujer. Eso es lo que la sociedad nos impone. Y eso es lo que ha generado un levantamiento por parte de las mujeres. Nosotros como hombres, históricamente no lo hemos hecho bien. Hemos abandonado nuestra función como hombres. Y al abandonar nuestra función como hombres, naturalmente la mujer toma esa función. Pero ahora como creyentes y como una nueva creación, necesitamos regresar al orden bíblico. Necesitamos regresar al orden establecido en la palabra del Señor. Pablo sabe que habrá quienes argumenten contra esto. Por eso dice los que quieren discutir este tema. Puedo ver a más de una persona sujetándose aquí en la silla ahora, dispuesto o dispuesta a sacar el primer tomate y lanzarlo. Y yo estoy aquí dispuesto a esquivarlo. Pablo sabe eso porque es parte de nuestra naturaleza. Oponernos es parte de lo que nos mueve a nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa cuando alguien te quiere imponer algo? ¿Tú te dejas o te resistes? Puede que en términos prácticos hagas lo que te están pidiendo hacer, pero en el corazón, por lo general, nos resistimos a eso. Y eso genera fricciones entre personas. Y empezamos a pensar, ¿es esta persona mejor que yo acaso? ¿Esta persona es más idónea que yo acaso? Y empezamos a jugar el juego de la escala de valores. Y cuando hacemos eso, ya estamos inmersos en esta estructura satánica del mundo en cuanto a los roles. Y digo una estructura satánica no poniéndole más de lo que tiene, sino que es una estructura satánica porque es distorsionada por el pecado. Si alguien quiere discutir este tema, aquí Pablo utiliza la palabra filoneikos, que significa amante de las disputas, de los conflictos. Si alguien que es amante de las disputas, si alguien que es amante de los conflictos quiere ser contencioso en este tema, bueno, ahí está la respuesta. No tenemos otra costumbre en las iglesias del Señor. La costumbre de Pablo no era un capricho cultural, es la aplicación de un principio en un contexto cultural. Fíjate cómo Pablo cierra la posibilidad de debate aquí. Pablo pone un punto final acá y golpea la mesa y dice, esto no se va a debatir. Qué autoritario es Pablo, ¿no? Qué soberbio es Pablo. Y esto lo estoy diciendo de manera irónica, por supuesto, porque considéralo a la luz de la palabra que acabo de decir. Amantes de las disputas, de los conflictos. Desde un punto de vista bíblico, el espíritu que gobierna la iglesia no es un espíritu de disensión ni de disputa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que yo tengo la razón. No, yo tengo la razón y tú no me vas a imponer esto y explícame por qué. Pero dame argumentos suficientes como para convencerme de que lo que me estás diciendo es cierto.
Ese espíritu de disensión, de disputa, nace del corazón orgulloso. Y eso no es lo que define a la iglesia. Eso no es lo que define a la adoración en la iglesia. Entonces, fíjate, Pablo no está diciendo no se hablan de estos temas, porque la instrucción que yo estoy dando, esto es, y punto. Pablo está diciendo, si alguien quiere debatir porque es de apellido Contreras, yo no me voy a prestar para eso. Perdón, si hay alguien Contreras aquí, con todo el cariño le pido perdón. Si hay alguien acá que se apellide... No, mejor no. Si hay alguien que tenga por objetivo en la vida simplemente llevar la contra porque me gusta llevar la contra, Pablo dice, yo no me voy a prestar para esas pláticas. No tenemos otra costumbre en la iglesia de Dios. Punto final. ¿Significa eso que si hay alguien que tenga una duda genuina no pueda exponerla? Todo lo contrario. Si alguien tiene una duda genuina respecto a esto, está la iglesia que puede responder a esas dudas. Si hay alguien que no le termina de cuadrar todavía esto, adelante. Estamos abiertos a escuchar, a platicar, a abrir la palabra del Señor y con la palabra del Señor llegar a conclusiones. Pero si tu actitud es una actitud de debate, de disensión, en mal plan, la iglesia no está para eso, pues. La iglesia no está para eso. No seamos contenciosos. No seamos contenciosos. Pablo está diciendo entonces, esta es la costumbre que tenemos en las iglesias de Dios. Ojo, no las costumbres que socialmente se van desarrollando y que eventualmente se normalizan, sino que la iglesia, antes del contexto cultural, tiene el mandato de honrar y glorificar al Señor por sobre todas las cosas. No seamos contenciosos. La actitud de disputa orgullosa es contraria, como te decía, al espíritu de la iglesia. Reconozcamos, por otro lado, la autoridad de las Escrituras. Aprendamos a contextualizar, pero sin diluir el Evangelio. Aprendamos a conducirnos en las distintas situaciones de la vida, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con la gente que no conoce al Señor, con el gobierno, con la política, con los impuestos. Aprendamos a conducirnos según la palabra del Señor. Contextualicemos el Evangelio en nuestra realidad, pero no diluyamos el Evangelio. Para finalizar, vimos 3 principios relacionados con la adoración pública, el culto público, el principio de liderazgo y sujeción. La autoridad en la iglesia refleja el orden de la creación y de la comunión en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos reconocer que ese orden para nosotros hoy no es opcional. Esa es la norma que tú y yo debemos seguir. En segundo lugar, vimos el uso cultural. Debemos contextualizar los principios de la palabra de Dios. Debemos ser sensibles a nuestra cultura, pero no diluir la palabra del Señor. Y por último, la dependencia. La jerarquía tiene como base las relaciones entre nosotros y la dependencia unos con otros, pero también en nuestra dependencia de Dios, en primer lugar. Debemos vivir entonces la autoridad y la sujeción con humildad y con amor. Para cerrar, volvamos al principio. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es que este versículo le da todo el sentido al pasaje. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuáles fueron las características de nuestro Señor Jesucristo? Cristo se sometió voluntariamente al Padre. ¿Eso mostró debilidad en Él? ¿Eso hizo que Cristo fuera más débil que el Padre? Por supuesto que no. Eso no es debilidad, eso es fortaleza, eso es amor. Dios, Cristo, siendo Dios, se humilló. La autoridad de Cristo es una autoridad en servicio. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Cristo nos enseña que la autoridad es servicio.
Por lo tanto, en la iglesia, las relaciones de autoridad y de sujeción, así como en el matrimonio, también en la iglesia, las relaciones de sujeción y de autoridad deben reflejar la relación entre Cristo y el Padre. Ninguno de nosotros puede vivir correctamente este modelo. Ninguno. ¿Sabes lo que eso implica? Que tú y yo necesitamos un Salvador. Porque tú y yo jamás podremos vivir según el modelo de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros batallamos con cosas culturales que nos gusta hacer tal vez, pero que no necesariamente traen honra a nosotros, a nuestra esposa, esposo, a Dios, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cuántas cosas que nosotros nos permitimos decir, nos permitimos hacer, lejos de glorificar al Señor, traen vergüenza al nombre del Señor? Dios no deja pasar esas cosas. Dios no las deja pasar. Que no nos fulmine de un momento a otro es su misericordia. Pero Dios no deja pasar esas cosas. La semana pasada decíamos, el tiempo no cura nada. Y todas las cosas malas que yo he hecho, que traen deshonra a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mis hijos, al Señor, son cosas que el tiempo no sana. Necesito volver a los pies de Cristo, arrepentirme, pedir perdón y permitir que el Señor traiga restauración, que es el único que lo puede hacer. Si vamos a disfrutar de nuestra reunión de adoración, que sea según los parámetros de Dios. Y si lo hemos estado haciendo mal, pidámosle perdón al Señor. Abogado tenemos en el cielo para poder venir a Él y pedir auxilio. Y el Señor nos auxiliará. Pero para eso necesitamos humildad, necesitamos confesión, necesitamos arrepentimiento, necesitamos fe. Si el Señor hoy está tocando tu corazón, no cierres tu oído, no endurezcas tu corazón, no hagas como que esta palabra no es para mí y qué bueno que tal persona sí la escuchó, o se la voy a mandar a tal persona porque yo sé que esta persona necesita escuchar esto. Piensa en primera persona, piensa en ti, cómo Dios te está hablando a ti el día de hoy. Yo ya pasé por eso hace rato, estos días. Abogado tenemos en el cielo, Jesús. ¿Para qué? Para que nuestras expresiones de adoración se condigan con algo que está pasando en el corazón. Te decía al principio que este pasaje no habla acerca de la verdadera adoración, habla acerca del orden en la adoración, ¿sí? Pero ese orden en la adoración debe ser consecuente con algo que está pasando aquí, en el corazón. Por lo tanto, revisemos cada uno de nosotros, nuestros corazones y nuestra relación con el Señor. Si hoy es tu primera vez aquí con nosotros, si no tienes una relación con el Señor, no conoces todavía a Dios o no has entregado tu vida a Él, el Señor hoy te está llamando. El Señor hoy te está llamando. Cristo vino a la tierra a vivir perfectamente para cumplir por nosotros este estándar que tú y yo no podemos. Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en su muerte y en su resurrección, la perfección de Cristo se carga a nuestra vida. Si Dios está hablando a tu corazón, hoy no lo endurezcas. Hoy es el día de salvación para ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, nuevamente estamos ante ti, en tu presencia, reconociendo, Señor, lo frágiles y lo débiles que somos. En todo sentido, Señor, no solamente en un sentido físico, sino que incluso en un sentido de carácter.
Hay tantas ocasiones en las que nos dejamos mover de un lado a otro, influenciados, Señor, por cualquier viento, no solo de doctrina, sino que incluso de los valores que vive el mundo, Señor. Perdónanos, Señor. Afirma en nosotros la necesidad de traer honra a tu nombre con lo que hagamos, con lo que digamos, con lo que pensemos, con lo que evitemos. Señor, tú que eres bondadoso y nos has dado tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que no podemos solos y que te necesitamos, Señor, de que dependemos de ti, incluso, Señor, para esto. Señor, aquí estamos. Si hay alguien en medio nuestro que esté pasando por alguna situación que está trayendo deshonra a su vida, que está trayendo vergüenza a su vida o a su familia, Señor, que no sea solo la vergüenza producida por tu confrontación, sino que esa vergüenza y ese dolor lleve a cada uno de nosotros, Señor, a rendirnos a ti para restaurar la relación contigo, Señor. Señor, que el dolor de nuestro pecado nos lleve a reconocer que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú nos perdonas y que en ti hay restauración. Solo en ti, Señor. Señor, hoy nos unimos como iglesia para reconocer tu señorío, para reconocer que tú eres la cabeza de la iglesia, Jesús, y que como tú, Cristo, te sometiste al Padre, nosotros queremos someternos unos a otros y también someternos a ti. Señor, ayúdanos para que cada área de nuestra vida sea un lugar que se rinda a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.